que podría comercia muy poco dentro de la región comparativamente y después comercia muy poco fuera de Estados Unidos. Mercados como Asia o Europa, que podrían ser atendidos mucho más de mejor manera, no han sido explotados. Entonces hay más posibilidades dentro de la región y posibilidades fuera de la región que tienen que ser explotadas, y eso es parte de lo que se va a discutir ahora. Nuestra primera presentadora es la licenciada Diana Mazariegos de CIECA. Se va a presentar, va a hablar por 10 minutos y después continuamos. Adelante, Diana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a aprovechar de la mejor forma el tiempo. Bueno, nos pidieron al inicio de la organización de esta actividad que tratáramos un poquito como de reducir nuestras presentaciones a determinados aspectos. En el caso de la Secretaría de Integración Económica, que me honro en representar esta mañana, pues vamos a comentar un poquito sobre cuál ha sido el comportamiento básicamente de la zona de libre comercio. El tema en el que estamos trabajando en este momento, de acuerdo a nuestra agenda, es el comercio intrarregional. Entonces yo creo que para poder realmente entrar en materia, ver un poquito cuál ha sido el análisis y el comportamiento de la zona de libre comercio. Voy a circunscribir mi charla realmente en lo que es el régimen de la zona de libre comercio, en virtud que es uno de los aspectos que estamos tratando de potencializar en la dimensión del tema de la seguridad nutricional, en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. A partir de la firma y suscripción de los instrumentos que regulan el proceso de integración económica en el año 1960, tenemos un comercio intracentroamericano de 30 millones de intercambio a nivel regional. A lo largo del periodo a 2013 se reporta un incremento de a la cifra de 8.586.2 millones, a una tasa de crecimiento durante el periodo 1960 a 2013 de 11.2. Es una tasa de crecimiento geométrico. El crecimiento del mercado intracentroamericano se ha visto en todo momento influenciado por determinados puntos a lo largo de este proceso de integración, que han sido desde sucesos de naturaleza política, todo el proceso. Decía que para el año 2013 el comercio intracentroamericano alcanza la cifra de 8.586 millones de dólares. Básicamente el porcentaje de participación de las exportaciones, sin incluir el rubro de la maquila, está de Guatemala con una participación del 32.4%. Que todos los productos originarios de los estados, de los territorios de los estados miembros de la región centroamericana se benefician del régimen de libre comercio, y quedó desde entonces establecido que los únicos productos para los cuales se exonera este beneficio de la zona de libre comercio eran para los productos que estaban contenidos en el entonces anexo A del Tratado General de Integración. Cuando se suscribe el anexo A del Tratado General de Integración Económica, estaba compuesto por más de 500 productos excluidos del régimen de intercambio comercial para la región centroamericana. Hoy por hoy tenemos únicamente 4 productos que no se benefician del régimen de intercambio intracentroamericano y 2 productos que están excluidos para los 5 países de la región en este intercambio comercial. Los productos que están excluidos en régimen común a los 5 países son el café sin tostar y el azúcar, y los productos que están excluidos por pares de países son derivados del petróleo, donde no hay régimen de intercambio comercial de libre comercio entre Honduras y El Salvador, bebidas alcohólicas destiladas, café tostado entre Costa Rica y todos los países, alcohol etílico entre El Salvador y Honduras y entre El Salvador y Costa Rica. Bien. Este comercio intracentroamericano se da al amparo de una serie de regulaciones que en Centroamérica existen y están vigentes. Estas regulaciones se hicieron y se comenzaron a remozar a nivel centroamericano cuando Centroamérica acude a sus negociaciones ante la OMC en los años 90.
Cuando empieza todo el contexto de las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC Centroamérica, se ve la necesidad de adaptar mucha de su reglamentación comercial y muchas de sus reglamentaciones quedan entonces constituidas en una serie de mecanismos que permiten, ayudan y facilitan el intercambio intracentroamericano y este comercio del que hemos estado hablando. Quiero referirme básicamente a la normativa comercial común que está vigente el reglamento sobre el origen de las mercancías. El reglamento sobre el origen de las mercancías es el reglamento que de materiales de comercio, un reglamento sobre el régimen de tránsito a nivel internacional, un reglamento sobre medidas de normalización, metrología y procedimientos de autorización, el reglamento de medidas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios. Quiero hacer énfasis en estos dos reglamentos que son importantes para el tema que nos ocupa en estos días. Un mecanismo de solución de controversias comerciales entre Centroamérica, un mecanismo que ha ayudado muchísimo hoy por hoy a la disminución de los obstáculos al comercio intracentroamericano, ya que se cuenta con un mecanismo para dirimir conflictos a nivel centroamericano derivados de la aplicación de obstáculos no comprobados y que no son realmente obstáculos técnicos al comercio. Y contamos con un código aduanero uniforme centroamericano y su reglamento, los denominados CAUCA y RECAUCA. Con toda esta normativa nosotros creemos que hay, no obstante haber avanzado en este tema, algunos temas y acciones pendientes en Centroamérica. No sé cómo irme para atrás. Ahí a donde dice slide, empieza el 11 en el izquierdo, no. O póngale previews arriba, después, arriba, más arriba. Ahí. Ok, perfecto, con esto terminamos, gracias. Acciones pendientes en materia de libre comercio. No obstante tener toda la reglamentación centroamericana vigente, no obstante tener tratados internacionales suscritos a nivel centroamericano para la facilitación del comercio, desde la Secretaría nosotros creemos que hay temas que son importantísimos y que deben estar hoy por hoy en la agenda de todos los países de la región. Primero, la conclusión de la Unión Aduanera. Para la región centroamericana es algo que está también indicado en los instrumentos regionales de integración y creemos que como la integración misma, una herramienta, esta etapa del proceso de integración es una tarea pendiente para Centroamérica. Eliminación de obstáculos al comercio. Hemos venido trabajando en una matriz de obstáculos al comercio en asocio con el Comité Centroamericano de Integración Económica, en donde la iniciativa privada de forma organizada ha elevado al Foro de Ministros de Integración Económica con una serie de obstáculos que están hoy por hoy limitando la libre facilidad de mercancías y el intercambio en la región centroamericana. Estos obstáculos van desde horarios no uniformes en las fronteras de paso a nivel centroamericano y en su mayoría obstáculos derivados de la falta de aplicación adecuada de la reglamentación en materia de normas sanitarias, fitosanitarias y en materia de normativa técnica. Armonización y reconocimiento mutuo de procedimientos aduaneros, normas sanitarias y técnicas, convergencia comercial entre los tratados de libre comercio vigentes. Esta también es una tarea pendiente que ha erosionado sustantivamente el régimen de intercambio comercial a nivel centroamericano a través de los aranceles. La triangulación deriva precisamente de este tipo y esta falta de convergencia en los tratados. La cooperación para promover la inversión transfronteriza, lo hemos estado viendo durante estos días, aquellos proyectos que son de naturaleza regional, que tienen importancia para la región centroamericana, el corredor seco entre ellos, en donde se puede potencializar la región centroamericana como región y la utilización de recursos, y la coordinación en las áreas de logística y facilitación comercial. Nosotros creemos fundamentalmente que es necesario hacer un trabajo en materia de
costos de transporte, en materia de eficiencia logística. Creemos importante incidir en todas las cadenas de la logística comercial a nivel centroamericano como una tarea pendiente para avanzar en el proceso. No obstante, registrarse cifras en el proceso de integración y demás, creemos nosotros que existe definitivamente una necesidad importante de cubrir además un aspecto fundamental. Lo decían esta mañana, los productores saben cómo hacer su negocio, el sector privado sabe cómo administrar su negocio, cómo administrar sus empresas. Lo que creo que los países están muy llamados a hacer es darle la certeza jurídica con normativa clara y normativa uniforme a nivel centroamericano para que podamos en esa plataforma desarrollar una mejor actividad y obtener mejores resultados de toda el comercio intracentroamericano. Así que básicamente, y por el tiempo, yo me estaría quedando acá. Agradezco su atención y necesitaremos Miguel, vamos a cargar la presentación. Justamente tendría que haber estado cargada, no estaba, así que vamos a hacerlo rápidamente. Mientras tanto, Miguel, si te quieres presentar y arrancar. Bueno, mi nombre es Miguel Gómez, soy el director de Ruta, que es la Unidad Regional de Asistencia Técnica del Consejo Agropecuario Centroamericano. Sí, si no tenemos... Hay un micrófono ahí, ¿verdad? Si quieres usar ese. Vamos a hacer una presentación de un trabajo que hicimos bajo los auspicios del Programa Agroalimentario Sostenible de AID, que es un programa que está ejecutando Ruta y que tiene que ver con dos componentes, uno de políticas, de efectividad de políticas, y otro que tiene que ver con agricultura sostenible, por ahora concentrado en acciones en café y cacao. Entonces, este trabajo fue como parte del componente de efectividad de políticas. ¿Tenías tu presentación? ¿Estaba cargado en No sé, Sí, estaba en el aviso de verde, que bien, creo que sí. pero bueno, pero no importa, vamos a conversar. Si me prestan un lápiz, tal vez podemos usar como antiguamente usábamos cuando dábamos clase y el pizarrón. Básicamente, para no perder tiempo, básicamente los mensajes que yo tenía son, uno, que el comercio, primero que el trabajo que se hizo parte de varias premisas. Uno es la importancia que tiene el comercio agrícola para la seguridad alimentaria. Otro es desde dos puntos de vista. Por un lado, para la circulación libre de alimentos, y si una parte de Centroamérica tiene sequía o inundaciones, pues la otra parte a lo mejor no la tiene, y de esa manera el flujo comercial garantiza cierta estabilidad a nivel de la región. Eso se cruza también con algún concepto que por ahí yo sé que se maneja, que es el tema de la soberanía alimentaria. Ayer fue mencionado en una de las presentaciones, y como hay también este concepto de soberanía alimentaria tiene un elemento político, ¿verdad? Creo que es importante que si tomamos el tema de soberanía alimentaria, sea soberanía alimentaria de Centroamérica, porque en realidad algunos países, bueno, básicamente El Salvador, no tiene la capacidad de producir todos esos alimentos, y por muchas inversiones que se viven haciendo en esta materia, eso no es factible. Entonces, la producción de otros países alrededor de El Salvador, por ejemplo, Guatemala, Honduras y Nicaragua, abastecen una buena parte de las necesidades del consumo, digamos, de El Salvador. Entonces, esa es una... Muchas gracias. Esa es una de las premisas, cómo el flujo de productos alimenticios en la región tiene una consecuencia importante sobre la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria vista del lado de los precios de los productos, porque si hay una sequía en un lado, esto encarece los precios prácticamente en toda la región.
hay cantidad de ejemplos que cómo los precios de un país están determinando los precios del resto. Lo voy a hacer a este lado. El otro, antes de entrar aquí, la otra premisa es que la mayoría de los productos alimenticios que circulan en la región son producidos por pequeños productores. Inclusive los productos más industrializados que están circulando más, por ejemplo los lácteos, en el caso de Costa Rica, que ha hecho un empuje enorme sobre la exportación hacia Centroamérica de productos lácteos, bueno, vienen principalmente de una cooperativa que son básicamente pequeños productores. Entonces, eso tiene un beneficio de ingresos y por lo tanto, si hay un beneficio de ingresos, el argumento es que la gente tiene más capacidad para consumir y una parte de eso lo dedican al consumo de alimentos. Entonces, por ambos lados, el tema del comercio tiene un efecto positivo, ya sea por el lado de los ingresos, como para suplir déficit de productos en determinados países como resultado de problemas de clima. Bueno, en este caso lo que estoy diciendo no vale porque el tema de la sequía es para todo Centroamérica y ahí tenemos un problema especial que eso debe tener otra forma de resolverse. Un aspecto importantísimo en ese trabajo que hicimos es el crecimiento fuerte en esta década del comercio agrícola en la región. Básicamente ha sido un crecimiento del 12% anual, muy fuerte, y eso ha cambiado también, ahí se indica cómo ha cambiado en diferentes proporciones. Por ejemplo, noten ahí el incremento como proporción del pastel de Guatemala. O sea, Guatemala ha hecho en estos últimos 10 años un empuje muy grande para las exportaciones agrícolas de la región. Costa Rica ha cedido espacio en esa materia y eso se ve prácticamente en todas las islas. El otro punto es que el comercio intrarregional ha crecido al mismo ritmo que el comercio internacional. Es decir, lo que ha exportado a Centroamérica internamente es casi el mismo ritmo, que es el 12% anual de lo que exporta hacia el exterior. Quiere decir que es consistente. Sin embargo, aquí me aparece esa lámina de lo que voy a decir. Lo interesante es que el comercio agrícola de productos procesados ha crecido más que el de productos crudos, digamos, no procesados. Y ahí Guatemala también se lleva el primer lugar. Eso no aparece en el gráfico, pero estoy diciéndolo como parte de las cosas que hay. ¿Cuáles son los principales destinos internacionales de estas exportaciones? Ahí están cómo se comparten, tal vez ahí lo más importante, han crecido las exportaciones, como ya dijimos, pero lo más importante es que han variado las proporciones. Por ejemplo, el comercio de México en estos 10 años ha aumentado significativamente con respecto al año 2012. El comercio hacia Estados Unidos ha disminuido. Las alternativas, digamos, de destino de Centroamérica están más compartidas. La Unión Europea ha subido un poco y bueno, el resto del mundo también ha subido, o sea que quiere decir que se está diversificando más los mercados. Esta lámina trata de insistir en un tema que esto tiene que ver con la producción, no tanto con el comercio, que es la concentración, cómo los países tienen concentrado su producción en algunos productos y esos son los que están exportando. Esto obviamente le da una vulnerabilidad a la región porque está concentrado en unos 4 productos, café, banano, azúcar, etc. Y esto es un trabajo para hacer y promover desde el lado de la agricultura. Nada más es para ilustrar ese punto. Otro tema importante es la especialización que han tenido los países, ¿verdad? Ahí en esos 3 párrafos está definido la importancia, digamos, de Guatemala y El Salvador para los preparados en base a cereales, en Guatemala y Honduras con respecto a los aceites vegetales para toda la región, Nicaragua y Costa Rica en los lácteos. Ahí hay una diferencia: Costa Rica en lácteos procesados, Nicaragua en lácteos artesanales, como sabemos.
Nicaragua lidera la exportación de carne bovino y Guatemala la de vegetales y fruta seca. Hay un grado interesante de especialización de los países. Ayer en la reunión del grupo de otros, ¿verdad? Ahí se habló del tema de las ventajas competitivas y todo. El trabajo tiene también una parte donde se identifican cuáles son las ventajas competitivas de cada uno de los países. Pero esto es lo que arroja en síntesis, ¿no? La especialización por la que están pasando los países casi de manera natural. Ahora vamos a entrar en otro tema, que es el tema, sí, 2 minutos y 2 lápices, que es el tema de las distorsiones. Nosotros argumentamos que es extremadamente importante la coordinación de políticas. Ayer también en la reunión de otros, de los países y lo regional, se abordó el tema, y hoy se mencionó también, del tema del contrabando, el tema de aranceles frente a terceros no comunes, que ese es un tema SIECA, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las distorsiones que tienen que ver con el mercado. Esta barra aquí, que no está marcado qué es lo que significa, es el ingreso de los productores como resultado de políticas o como resultado de fallas de mercado. Esta es la proporción de los ingresos que reciben los productores. Es decir, para el arroz de El Salvador, el 57% de sus ingresos vienen de políticas, normas administrativas de los ministerios de Economía o fallas de mercado. Pero esto es bien grande en el caso del arroz. Pero así ocurre en prácticamente estos cultivos que aparecen aquí, que tienen ese tipo de distorsiones. Ahora, cuando no hay coordinación de políticas, el problema está en que si un país tiene demasiado cargado, digamos, lo que recibe el productor como resultado de las políticas, y el otro no lo tiene, entonces el producto obviamente se viene hacia el que no lo tiene, ¿verdad? Y ahí es donde están los problemas. Entonces, ¿qué se utiliza? Y ahora seguramente nos van a hablar de eso. Son los mecanismos de los no arancelarios, las trabas no arancelarias, y ahí vienen un montón de argumentos, que si son plagas, que si son hongos, que si son tal cosa, porque hay distorsiones, como lo vemos aquí. Miren la carne porcina, una distorsión muy grande entre El Salvador y Nicaragua frente a Honduras. Entonces ahí, para los que trabajan en empresas y el sector privado, ahí hay una oportunidad de negocios interesante. Nada más lo digo por aquello, ¿no? Finalmente, nosotros estamos entrando a poner la lupa sobre el tema del frijol, por el hecho que este es un cultivo que ahorita está causando grandes problemas. Ahí hay unos cuantos párrafos que ilustran, digamos, las características de ese problema. Detrás de ese problema está el asunto de la productividad. Y este es un asunto también que es una cosa ya tal vez personal, el análisis de la productividad en la región. Tenemos 50 años de inversiones en tecnología, en investigación y en sistemas de extensión agrícola. 50 años sostenidos y unos cuantos cientos de millones de dólares. Y si ustedes analizan la productividad del frijol particularmente, es una línea horizontal para todos los países. Es decir, no crecemos en productividad, y entonces ahora tuvo problemas Nicaragua. Los problemas que arrastramos en el frijol vienen del ciclo pasado. Del ciclo pasado. Hubo problemas de productividad en Honduras por lluvias a destiempo, problemas en Nicaragua. Entonces, ese es un problema central que no estamos atendiendo. Eso no se resuelve obviamente con medidas comerciales, ni tampoco se resuelve con perseguir a los especuladores, por lo menos eso creo yo. Entonces, ahí hay un gran trabajo que hacer, ¿verdad? De cómo, pero meterle a fondo. Esto no es más extensionista, más presupuesto, más investigación, es meterle a fondo, pensar qué podemos hacer completamente diferente para que esos índices de productividad, por ejemplo en el caso del frijol, se puedan resolver. Y esas son las medidas, digamos, de fondo, y no las medidas paliativas que estamos tomando frecuentemente. Muchas gracias. Carlos Morales.
Carlos presentar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Morales y yo soy el director del proyecto regional de USAID de Comercio y Alianzas de Mercado. Y bueno, cuando nos pidieron que participáramos en este importante evento, nosotros mismos nos preguntamos qué podemos compartir con ustedes que sea de valor para este foro y cómo podemos abonar con ciertas cosas que nos ayuden a tomar decisiones. Muy bien. Así que yo voy a basar mi presentación nada más que en una sola premisa. Está aquí arriba. Para que le diga cuál es está en el... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y la premisa es que el costo en el tránsito de las mercancías y los problemas que tenemos en el tema logístico para llevar productos de un país a otro tiene un efecto en el precio de los productos. Así que en los próximos minutos lo que les vamos a ofrecer es información inédita que estamos tomando en las fronteras. Tenemos gente en este momento en 8 fronteras y estamos recibiendo información electrónica de las federaciones de transportistas para que ustedes mismos tomen la decisión de si esa hipótesis es cierta o no. Así que, bueno, ya hemos hablado del contexto. Centroamérica en realidad, aunque su área es pequeña, tiene una población importante. Solo el año pasado hubo un comercio de productos en el área norte de Centroamérica de más de 90.000 toneladas en productos que tienen impacto en seguridad alimentaria. Ojo, o sea, el mercado y el comercio se da. O sea, con sus obstáculos y lo que sea, el comercio se da. Sin embargo, para trasladarnos en esta área tan pequeña, tenemos que pasar 14 fronteras en una red de carreteras principales que va por el número de los 3.000 kilómetros. Así que aquí les doy el primer número, que es un indicador de puro resultado. Y yo sé que este número ustedes lo han oído en otros estudios. Esta es la aritmética que nos dio hasta la semana pasada. Trasladar un camión cargado entre Guatemala y Panamá toma 6 días, según los datos electrónicos, que significa un promedio de velocidad de 21 kilómetros por hora. Eso es lo que nos da la aritmética. Otro dato interesante, vamos a bajar la lupa un poquito. Entre los corredores comerciales de Guatemala y El Salvador son muy vibrantes, son muy intensos. Traer un producto del altiplano de Guatemala hasta el centro mayorista de El Salvador, el tiempo de traslado es más o menos 7.5 horas sin los tiempos muertos y sin el paso fronterizo. Atravesar el paso fronterizo para ese tipo de camiones toma 3 horas y media, 4 horas, pero puede tomar hasta 15 horas. Es decir, el tiempo de paso por la frontera es el doble del tiempo de transporte entre los dos países. Estos son datos, por favor tómenlo con mucha discreción. Esto es lo que nos han dado los datos duros en estas 8 fronteras. Pero como ustedes ven, hay una enorme variabilidad en donde un camión cargado puede transitar por ese paso fronterizo y tomar 1 hora, 2 horas, o puede tomar 3 días. Aquí hay otro dato interesante. El mismo camión con el mismo producto en una semana diferente, el mismo día con la misma gente, tomó en atravesar la frontera 2 horas y media, y la semana siguiente tomó 8 horas. Es decir, no es un problema estructural, no es un problema de aplicación del procedimiento, el que lo usa y el que lo aplica. Otro dato interesantísimo. En 2 meses, y esto lo tomamos solo de una parte de nuestros datos para identificar, en 2 meses logramos registrar 416 horas en ciertas fronteras en que la frontera estaba deshabilitada, o sea, no estaba funcionando. Que para esa frontera en particular representó más del 20% del tiempo operativo sin funcionar. 1/5 parte del tiempo esa frontera no prestó servicio. Nos dimos a la tarea además de entender cómo se comparten la información electrónica entre el país exportador y el país importador. Y vean qué interesante, porque el 60% de la información que se requiere sí está disponible por medios electrónicos o por sitios web. Sin embargo, el 40% sigue siendo o manual o no tiene su equivalente entre los dos países.
Dicho de otra forma, se ha avanzado, sí, pero nos falta mucho por avanzar solo en el tema de compartir información. Bueno, aquí hay tres casos. Estos tres casos que les traemos estos son datos no de los pasos fronterizos. Estos números que nos hemos presentado, bueno, Margarita Libre es nuestra especialista en facilitación de comercio y ella está a cargo de toda esta gente y toda esta logística que tenemos en las fronteras para tomar los datos. Pero estos tres casos son casos en donde acompañamos al camión desde su punto de despacho hasta su punto de destino, en diferentes productos, en diferentes países. Y ahí les tengo algunos números interesantes. El costo de esos transportes fue entre 400 y piquito hasta $780 por cargamento. Si trasladamos eso a los datos internacionales para poder comparar bajo la misma metodología, en Centroamérica el costo de transporte de carga por tonelada métrica por kilómetro está en el orden de los 21 centavos de dólar. Mientras que en algunos países de África, por ejemplo, andamos en el rango de los 14 a los 32 centavos. En los corredores logísticos de países desarrollados pues, se registran datos bajo los 10 centavos. Sin embargo, ojo, es muy interesante, en un corredor logístico de la misma extensión en Chile, ellos reportan costo logístico de 8 centavos en Latinoamérica. Dicho eso, señores, ahí están los datos, son datos duros. Nuestra opinión es que definitivamente el costo de logística tiene un impacto en el precio de los productos que forman un segmento importante en la cadena básica, en la cadena de alimentos básicos y en seguridad alimentaria. Es más, y esto es una opinión personal, pues yo exporté por muchos años antes de estar en esta vida del desarrollo y les digo, Centroamérica ha perdido partes, este no es el único problema, es uno de los problemas. Pero hemos perdido gran parte de nuestra competitividad que nos da esa posición geográfica con el mercado de los Estados Unidos por estos problemas de logística. Algunas acciones que nos pidieron que de todo este concierto, ¿verdad? Dijeron, bueno, peloteemos algunas ideas de cosas que se pueden hacer ya. Muy bien, y las preguntas después se las hacen a Margarita. Bueno, por ejemplo, definitivamente tenemos que tener un sistema de monitoreo y evaluación. ¿Sí? Porque si no vamos a seguir en la caja negra. No nos sirve un indicador de resultado como los 21 kilómetros porque finalmente le vamos a tomar el pulso al difunto al final de año. Tenemos que tener indicadores predictivos, tenemos que saber qué pasa en cada frontera, en cada tema, para buscar soluciones. No con el ánimo punitivo, sino con el ánimo de enfrentarnos al problema y buscar soluciones. Además, el mandato de los países es tener metas, ponerse un objetivo y cumplirlo. Si no tenemos un sistema de monitoreo, pues simplemente no podemos determinar qué está pasando con lo que estamos haciendo en cada sitio, en cada paso fronterizo. Segundo, bueno, algunas medidas de homologación de documentación de los pasos fronterizos. Vean, este punto es interesantísimo. Más o menos de cada 4 camiones que ustedes encuentran en la frontera, un poquito más de uno está vacío y va de vuelta. Solo homologando esa documentación, ahora tenemos 6 diferentes, solo homologando esa documentación podríamos reducir el tiempo de traslado de esos contenedores vacíos en 50% según nuestros especialistas. Es algo que se puede hacer rápido y no requiere gran inversión. La transferencia electrónica de los manifiestos o de los FAUCAS de manera anticipada es importantísima para reducir errores, para reducir el congestionamiento de transportes, de productos en la frontera, para reducir multas. Es algo de conveniencia del sector público y del sector privado. Una gran parte, los que hemos estado en esto, sabemos que una gran parte de los transportistas que llegan con productos frescos a la frontera van a hacer sus documentos allí mismo. Y ahí puede pasar, ahí pasa de todo. La automatización para compartir la información de migración de los conductores, de los transportistas. Miren, estamos en la época de la tecnología. Solo el chip que tiene nuestra identificación personal o la licencia
puede servir para que el mismo conductor que está íntimamente ligado con la factura de exportación pueda registrarse en la migración sin necesidad de hacer un trámite adicional. Y tampoco requiere gran inversión. Finalmente, definitivamente hay que reforzar las capacidades del personal en las aduanas, en los ministerios de economía que están en los pasos fronterizos, en el tema de seguridad, pero allí estamos proponiendo un sistema en línea para que esa gente se pueda capacitar, no solo en el tema técnico, ojo, sino en otros temas que les permitan hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, análisis de procesos, búsqueda de soluciones para que puedan trabajar juntos. Y finalmente, y yo no voy a tocar ese tema, que mi colega lo va a tocar inmediatamente, la estandarización de los procesos en inspecciones fitosanitarias. Solo termino diciendo, y con esto termino, Eugenio, que esto está en la agenda de más alto nivel, ustedes lo saben, después de la declaración de Punta Cana, firmada el 27 de junio, hay un mandato para los ministerios de salud, de economía, de seguridad, de finanzas, encabezado por los ministros de economía, para buscar una solución inmediata para el tema de la estandarización y para tener una estrategia de competitividad a largo plazo. Así que yo con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Daniel. Muy buenos días a todos, a los que no me conocen, aunque creo que conozco prácticamente a todos aquí. Mi nombre es Daniel Orellana, trabajo para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, soy el coordinador regional de medidas sanitarias y fitosanitarias, un proyecto conjunto entre USAID y USDA que venimos trabajando ya prácticamente desde 2005, no solo en desarrollo de capacidades tanto con productores, pero también con lo que es las instituciones encargadas de los temas fitosanitarios y inocuidad. Hoy les voy a dar, solo me dijeron que tenía 5 minutos, así que solo hay 4 puntos, solo una expositiva sobre ciertos temas específicos en lo que es los limitantes al comercio interregional a través de esas medidas que, si recuerdan, el mismo viceministro de Costa Rica ayer lo mencionó, ayer en la tarde, que es una de las trabas que hemos tenido. El primero, y muy importante, es la falta de mapeo de plagas existentes. Se brinda para limitar entre países la entrada de ciertos productos. Y eso es muy importante, porque cuando no se mapea eso o se ignora que se tiene esa plaga, no se le pone cuarentena en el área focalizada donde está, y ha permitido que se siga regando en los países y dicen que no lo tienen, cuando sí se sabe que se tiene. Por ejemplo, de nemato dorado y como trips, que prácticamente todos los países lo tienen, pero nadie admite que lo tiene. El trips sí hay 2 que sí lo admiten que lo tienen. ¿Y eso qué pasa? Lo usan para parar el comercio regional. Y eso incrementa los costos y deja a pequeños productores fuera de mercado, cuando en realidad lo que estamos haciendo es tratando de esconder una plaga que se está regando en todo el país porque la estás ignorando. Falta de armonización en estándares microbiológicos. Un ejemplo, en 2 países en Centroamérica hay 0 tolerancia en salmonela en pollo crudo. Se usa específicamente para no dejar que entre pollo de los otros países. Porque si cualquiera de ustedes sabe, no existe en lugar del mundo donde no tenga salmonela o pollo crudo. Eso es puramente una barrera específica para proteger el mercado, que está inclusive contra la OMC, porque el mismo Código Alimentario establece que no se puede poner esa como una regulación. Sin embargo, existe. Y el otro tema en ese mismo de armonización es que en los países, los ministerios de Agricultura y los ministerios de Salud no están comunicándose mutuamente. Cuando esa normativa pasó hace 4 años, fue a través de un acuerdo, Comideco lo imprimió en todos los países. Cuando se puso a comentar en la OMC, los ministerios de Agricultura fueron los que más comentarios hicieron en la OMC en contra de la misma norma. Y ellos lo habían aprobado, porque lo había hecho el Ministerio de Salud sin comunicárselo al Ministerio de Agricultura. Entonces, falta comunicación para armonizar estándares que tienen que estar basados en ciencia y no sacarse los números de la manga. Falta armonización en metodología de inspección. Aquí es lo que le agrega a lo que acabas de comentar, Carlos, esos atrasos en la frontera. Por ejemplo, cuando se encuentra
un insecto muerto ante las regulaciones de la IPPC, que es la Organización Internacional sobre Protección Fitosanitaria, no se considera cuarentenario. A cambio aquí a veces sí, a veces no. Todo depende de a dónde viene el producto y hacia quién va y quién es el fuerte en ese país y quién es el pequeño. O sea, hay mucha discrecionalidad en la frontera, que a veces inclusive hay productos que se quedan hasta 2-3 días ahí para que pierdan lo fresco que tienen, porque así ya tienen mejor ventaja el que está en el país que va a recibir el producto. Yo les estoy diciendo cosas que nadie las quiere decir, pero que se sabe que existen, ¿verdad? Y aquí, por eso porque se les está comentando todo eso, es importante armonizar los procesos, ¿ah? Y armonizarlos a normativas internacionales. Todos los países de Centroamérica son miembros de la OMC, todos son signatarios originales de la OMC, por lo tanto ya saben las reglas. Pero por eso ayer mismo nos dijo el viceministro de Agricultura de Costa Rica que a veces no, eso no lo queremos que venga ahorita, tenemos mucho, miremos cómo lo paramos. Y aquí se las agarran. Y el último tema que quería tocar es lo que hoy en día, especialmente en la parte de inocuidad, se usa, no solo en inocuidad, pero también en fito y zoo, se usa el estándar de riesgo. ¿Ok? Un producto que se va a comer crudo tiene un riesgo mayor que un producto que se va a comer cocinado. Porque en el proceso de cocinado probablemente se va a poder eliminar muchos contaminantes o microorganismos que estén presentes. En el puerto, desafortunadamente, a todos se le da el mismo estándar, alto riesgo. Cajas de chocolates y cajas de cereales no tienen el mismo riesgo que un embutido, que un lácteo. Por lo tanto, los tiempos no deberían ser los mismos en inspección. Y las categorías que tenemos como Centroamérica están muy por encima de las que tiene el resto del mundo. Aquí tenemos cosas que no deberían estar en categoría 1. Son productos de categoría 3 o categoría 4, inclusive entre mismos vegetales y frutas frescas no están en la misma categoría, porque un producto que se va a cocer no tiene el mismo riesgo que un producto que se va a comer crudo, ¿verdad? Eso es todo lo que me dijeron 5 minutos y yo cumplo con los tiempos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la discusión y va a tomar el trabajo Samuel. Bueno, muy buenas saludos a todos. Con algunos ya nos encontramos el día de ayer en la reunión del resto de países, ¿verdad? Pero ahora tenemos el desafío con ustedes de avanzar un paso más. Esta mañana, si ustedes recordarán, tuvimos la oportunidad de revisar, creo que voy a hacer algo aquí. Tuvimos la oportunidad de revisar las priorizaciones, las prioridades que cada país o el conjunto de participantes de cada una de las mesas señaló como lo más por donde debiéramos comenzar. Espero que las recuerden, esas prioridades, y a la luz de lo que hemos platicado de esta mañana, de las 3 o 4 participaciones valiosísimas que hemos tenido, pues hemos comenzado a abordar otras luces, ¿verdad? Otras alertas. Y entonces veo muy bien configuradas en algunas presentaciones cuáles son los principales cuellos de botella. Eso es lo que nos toca abordar en este momento. Mientras ustedes me van ilustrando con sus aportes, yo voy a ir tomando las anotaciones, así como estamos viendo ya una lista de cuellos de botella que se han presentado ahí, pudiéramos condensarlos, ¿verdad? En 2, 3 ejes relevantes que pudieran convertirse también en pie para discutir acciones, ¿verdad? Entonces vamos a discutir eso y voy a tomar nota de esas ideas que ustedes me vayan dando. Sí, Javier. Vamos a recordarles que los cuellos de botella hay que presentarlos a nivel nacional, a nivel regional, y no hay que olvidar una tercera categoría que está en discusión,
cuellos de botella para la inversión en el sistema de seguridad alimentaria internacional. Entonces, si pueden identificar los cuellos de botella a nivel nacional y ver cuáles coinciden, que no necesariamente son regionales, los cuellos de botella a nivel regional y los cuellos de botella para la inversión. Muy bien. Vamos a comenzar quizás las aportaciones. He preparado una plantilla que nos va a ayudar a hacer este trabajo. Quiero que todos lo vean, ¿verdad? Bueno, tenemos un pequeño cuadro donde vamos a ir condensando esas aportaciones de ustedes y hablemos en primer lugar de esas prioridades, de esos cuellos de botella nacionales, y después pasamos a los regionales. Aquí entiendo que están representados varios países, ¿verdad? Tal vez no están todos, pero en función de esos pudiéramos hacer cuáles son las principales barreras nacionales a los cuellos de botella en el tema de comercio interregional. Así es que yo creo que vamos a comenzar aquí y luego ahí tenemos tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Se acuerdan del orden, verdad? Muy bien. Bueno, para esto de comercio interpaíses, uno de los cuellos de botella más fuertes para mí es cuando tenemos una mezcla entre lo que es las leyes con las necesidades humanas por percibir el ingreso. ¿A qué me refiero? Que esto genera tres conductas entre los países que siempre se están dando. En primer lugar es el contrabando. La gente siempre está buscando las cuestiones de encontrar los caminos fáciles. Los necesite o no los necesite, por vivir cerca de la frontera o por tener un producto que sea muy rentable. El contrabando. B, los créditos no formales entre países. Gente de un país que llega a otro país y pone la disponibilidad de dinero para que el agricultor pueda sembrar y después solo llega a traer la cosecha. Lógicamente que si va por una norma no regulada de crédito, igual va a tratar de traer su producto a su país de origen por una forma tampoco regulada. Y en tercer lugar es el pacto de caballeros, que existe siempre al margen de la ley, pero que existe entre productor y consumidor. ¿A qué me refiero? Que a veces no hay tanto unos puntos ciegos tan marcados, sino que hay dueños de haciendas o tierras que están entre los dos países y entra a su hacienda, a su finca, y es legal para él moverlo y sacarlo por el otro lado. No sé hasta qué grado de repente él considera que está infringiendo la ley. Entonces, este es un cuello de botella que está entre la legalidad, la conducta de la persona y la necesidad humana. Solamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién le toca? Gracias. Yo diría que después de la exposición de Daniel y de los otros expositores, cabal pusieron el dedo en la llaga. Y yo me puse muy contento cuando vi que ya el comercio centroamericano ya camina a 21 kilómetros. Yo tenía a 14. Entonces ya mejoramos 7 puntos, eso está muy bien. Cuando de Guatemala a México camina a 62 y 60 kilómetros, miren la diferencia. Pero más que todo, los cuellos de botella para la industria alimenticia que yo represento, que son los productos procesados. ¿Y por qué huye la gente que quiere invertir? Primero que todo, los RTCA que se firman en Centroamérica a través de Comieco y de mil cosas, no se cumplen. No se cumplen. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Se dice en un RTCA que la mayonesa en El Salvador debe de tener 60, y los RTCA dicen 60% de aceite.
El año pasado en El Salvador ya firmaron, no, tiene que ser 70. Bueno, ¿y el RT qué pasó? Pero así es, pues. Los países firmamos las cuestiones y no las cumplimos. Están ahí solo por llenar algún espacio. Entonces, no se cumplen los RTSA. En mi país, ya en Guatemala, los registros sanitarios para la industria es un calvario. Un registro sanitario debía de ser inmediato. En México ni se usan. Si yo voy a sacar un guacamole que se va a llamar Don Pedro, en Guadalajara lo saco y solo aviso que voy a sacar ese guacamole y tengo mi informe nutricional, todo bien hecho. Hay de Dios si me agarran que no está cumplido, porque entonces sí me van a dar. Pero no, sacar un registro sanitario, que si no hay huelga, que alguien lo acaba de decir, como pasó en mi país hace 2 meses, hace 15 días, que tuvimos que prestar hasta oficinas y máquinas del sector privado, se paró. Entonces, ¿qué cuesta sacar un registro sanitario? Un mes y medio. Entonces, los registros sanitarios deben de ser ágiles. Y si queremos invertir, después les pongo el ejemplo. Y todo lo que nos para. Los laboratorios nacionales debían de, ya las autoridades de salud, aceptar laboratorios debidamente certificados, que no sean solo los nacionales. Hay que ir a hacer una cola para sacar un informe de un laboratorio nacional, que después es el que te va a dar el registro. Y si tienes suerte y cuello, 1 mes, 2 meses. Entonces, ¿cómo? Luego, los funcionarios, alguien, el señor que antecedió ahí, de la frontera, yo no voy a decir de la frontera, los funcionarios que están en las ventanillas para sacar un registro sanitario, o hay que sacar algo. Ay, Dios mío. No, hombre. Son así, ¿ven? En mi país le llamamos así como burritos, que no miran para al lado. Mire, necesito el CLB, señor. No, es que vea usted. La ley dice, pero me está escuchando, señor. La ley dice esto, pero no estamos haciendo nada más que agilizar un trámite. Ellos se van a lo que dice ley y Dios guarde. No tienen ningún criterio. No tienen ningún criterio de lo que están haciendo. Y para eso ahí mi colega de Honduras, el doctor, acaba de decir, en las fronteras te topas. ¿Y qué están buscando? La mordida. Sí, eso quieren. Que mire, señor, aquí hay $100, déjeme pasar mi camión porque me urge, ahí vengo con una rosa. La corrupción. Tú hablaste del contrabando, en mi país del contrabando. Señores, los snacks que se venden en Guatemala, el 30% es contrabando. Que viene de México, el aceite de contrabando tiene el 15% tomado el país. Yo tengo, mejor ni lo voy a decir que viejo está, y es cierto. 30 años de estar en eso, ¿y qué se hace? Nada. Mientras no haya una voluntad política de los gobiernos y de los funcionarios, el comercio interregional no va a caminar. No camina, tiene que haber una voluntad. Y de todos los sectores, pero más que todo es el gobierno. Y luego, las leyes de salud que se hacen, no se consensan, no nos sentamos todos a ver, no, vamos a hacer esta ley de salud porque se nos antojó. Pero, señor, no es así. Les voy a poner de una ley de esos famosos CLB. En Guatemala llegaron 2 grupos mexicanos aprovechando el precio del azúcar de mi país a querer montar 2 plantas. Los atendimos hace 6 meses. En la mañana desayunamos, lunes, vayan a ver pues, reunámonos el miércoles que nos dicen, oye hermano, no hombre, no, muchas gracias por la invitación y el azúcar está muy bien, pero no, ustedes están como estaban en México hace 50 años,
¿A qué hora me pongo a sacar un CLB? ¿A qué hora me pongo de...? No, ya cuando sentía mis dulces se pudrieron para ir a Los Ángeles. Así es. Entonces nos vamos a pasar años en estos foros de tan buena voluntad, pero ¿qué ganamos? De eso se trata, que hoy vayamos Ojalá. a la sección. Gracias. Gracias. ¿Quién iba en el ¿Hay orden? alguien por ahí? Yo soy el cuarto, no sé quién es el tercero. Tercero. Así es. Por aquí, cuarto. Gracias. Solo les suplico apuntar la escopeta, ¿verdad? Para ser bien aterrizados. Sí. Sí, un poco en la línea del señor que me antecedió. Es un problema de gente, un problema de selección de personal, es un problema de instrucción de repente, de cumplimiento de funciones, donde de repente también tiene mucha liberalidad o discrecionalidad de esos funcionarios que están en la ventanilla. Y obviamente eso propicia una parte de corrupción. Pero también hay que verlo de otro punto de vista, de las gentes que importan o exportan, los que envían los productos, de repente buscando una competencia desleal. Entonces, no solo vamos a culpar al funcionario que está ahí, sino un poco la ética de los comerciantes. Perfecto. Yo creo que en algo ya estaban mencionadas algunas de estas conductas, ¿verdad? Y sí, 10 minutos. Quedan 10 minutos para este ejercicio. Habría que empezar a movilizarse a las 12:10 para estar abajo del salón a las 12:15. Muy bien. Gracias, Cuarto. Gracias, solamente un comentario rapidísimo en cuanto a por qué no se incorpora dentro del sector agropecuario los productos de pesca y acuicultura. La razón es la siguiente: nosotros en seguridad alimentaria vemos una canasta básica y cuando fue la crisis del 2008-2009 se hizo un trabajo con los pesca y un pez de bajo costo de tanta proteína como la carne. Entonces el sector de pesca y acuicultura es un rubro que no he visto yo en los datos cuál es el volumen de comercio, etc. Sería importante que se incorpore como parte de la dieta alimenticia en la canasta. Segundo, sugeriría, hablando de cuellos, ¿cuál sería el cuello de botella ahí? Ahí está como propuesta. ¿Cuál sería el cuello de botella? simplemente de que lo desconocemos, no tomamos en cuenta esos productos, ¿sí? O sea, a poner atención. Otro punto es si el SICA está en un proceso de reorganización y, como dicen ellos, de relanzamiento institucional. Hay mandatos, y aquí como se señalaba, que no tienen tiempo. Son mandatos que ahí pedimos tal informe, pedimos tal propuesta, tal lineamiento, pero sin tiempo. Se sugiere, en este caso... Al no haber tiempo, no los llevan a cumplimiento. Exactamente. Okay. No, aparte de que no hay tiempo como para que se formule lo que se pidió en la iniciativa, y luego lo otro es que nadie cumple lo que... O sea, se vuelve a reformular, se vuelve a poner otra iniciativa en mandato, y ahí vamos jugando con esto. En este caso es importante que en esta reforma se tomen en cuenta los tiempos de los mandatos, y en particular, por ejemplo, con el acuerdo de asociación de Centroamérica Unión Europea, no se ha integrado un comité que tiene que ver en cuanto a ese intercambio comercial. Cosas así, por decir un ejemplo. Okay. Otro, el detalle es... Demos la ronda, intervenga nada más una vez. Yo sé que el tiempo es el peor enemigo que tenemos. Entonces, voy a agradecerles que enumeren un cuello de botella por ronda para dar lugar al otro. Pero nos han reclamado que no toda la gente puede hablar. Claro. Entonces, aprovechemos. Es que se debe nada más nombrar el cuello. Nada más nombrar el cuello. Ahorita no lo estamos analizando ni justificando. Es un enunciado, así es. Por ejemplo, decir la discrecionalidad en los puestos de control cuaternario, eso era uno, y lo mencionó Carlos, y punto. Eso ya lo notamos ese. Vamos en el orden. Dos cositas rápidas. Uno, no hay claridad en la metodología que se tiene que utilizar en ninguno de los sectores para poder llevar esto a una instrucción operativa.
Ya hay claridad y hay un plazo, caballero. En Punta Cana dio un plazo específico, si hay un comité también, eso también se lo puede aclarar Diana. Entonces, deben de separar en tres. Lo que sucede a nivel nacional, lo que sucede antes del despacho, que son ventanillas únicas, permisos, etcétera, y lo que sucede en el despacho. Si hacen esas tres cosas están englobadas dentro del mandato de Punta Cana. ¿Por qué? Porque lo que sucede antes del despacho y en el despacho es facilitación del comercio. Lo que sucede a nivel local es competitividad, y esa es la sombrilla que los presidentes en Punta Cana determinaron, y si hay un plazo, y es diciembre, para poder presentar esta instrumentación. Lo único que yo pediría es que eso que ustedes están haciendo se lo pasen a SIECA, para que dentro del comité que está haciendo esta estrategia de competitividad a nivel centroamericano podamos observarlo. Ahí estamos sentados muchos donantes y está SIECA completamente presente y completamente dispuesta para poder agarrar esas inquietudes de ustedes y transformarlas en estas tres etapas: nacionales, predespacho y despacho. Esa es la forma correcta de abordar. Le voy a suplicar que cuando hablemos de las acciones, recordemos eso. Ahí la tenemos que anotar como acciones frente a los cuellos de botella. Por favor. Bueno, yo creo que lo que voy a decir es algo repetido ya, pero es prácticamente funcionarios en la frontera que son paracaidistas políticos, no saben lo que están haciendo, no son profesionales, están allá para buscar las movidas. Ellos, hemos llegado a la frontera, carga completamente limpio, y después ellos andan con un bolsillo de grillos y babosas y otro que lo meten uno en el bolsillo. Ah, mira señor, mira lo que tenemos aquí. Tenemos una babosa, usted no puede entrar a este país. Entonces, realmente estamos con un problema. Entonces, realmente ahí es, bueno, el problema es primero y luego contigo. Solo, como nos habían pedido algo a nivel nacional, yo creo que hay algo que es importantísimo y luego se refleja a nivel regional, es la coordinación interinstitucional, porque estos temas ameritan esfuerzos no de una instancia. Entonces tiene que haber una coordinación nacional previa, luego eso ya se traduce en una posible coordinación regional, pero la interinstitucional a nivel de cada uno de los países, al interno del país, es fundamental. Por supuesto. Solo antes, que tenía pendiente aquí mi colega de hace rato. Adelante. No, estoy un poco confundido porque creo que aunque esto sí es la realidad de la escala grande, hoy creo que tenemos que estar hablando sobre el SAN y sobre los productos del SAN. Y creo que lo que tenemos que identificar es la canasta básica. Y creo que esta cosa es muy simple. Si son 30 productos, estos son las hojas de requisitos en todos los países y vamos a ver cómo vamos a administrarlos. Si no hacemos eso, no vamos a poder seguir porque vamos a tener que esperar que resuelvan todo lo que estamos diciendo ahorita. Claro, ¿por dónde comenzamos primero? Sí, ¿por dónde comenzamos primero? Estuve en Petén y el alcalde de Flores estaba hablando del tratado de libre contrabando. Eso nunca va a cambiar si para cruzar la frontera un crucero es 5 minutos y en el otro es 3 días. Claro. Vamos aquí y luego por la compañera. Muy rápidamente, a mí me parece que todavía nos hace falta un mecanismo efectivo de intercambio de información, que los países con mejor desempeño comercial puedan decir lo que funciona y lo que no funciona para que podamos aprender unos de otros. Perfecto. Ya vamos a ver porque hay un detonante por ahí que pareciera ser que es lo más fácil del mundo pensar ahora con tecnología de la información, que pudiera ser lo más simple de hacer, ¿verdad? El intercambio de información, pero hay algo que detiene que eso no ocurra prácticamente. Compañera. Realmente porque necesitamos voluntad política también para que esto se dé a nivel de Centroamérica, de los países que necesitamos de eso, ¿verdad? Pero también ahora, ¿cuál es la estrategia que vamos a proponer nosotros para poder afrontar y resolver estos sueños de botella? Eso es, digamos, la tarea que viene ya en la siguiente mesa. Vamos a tener que proponer acciones correctivas, donde vamos a
Mire, yo creo que quizás un tema bien importante, y eso lo expuso la representante de SIECA, ella le mencionó, y es que no existe unión aduanera. Mire, yo vengo oyendo, y creo que todos ustedes, el término unión aduanera desde hace 10 o 15 años, y siempre se sigue hablando de unión aduanera y nunca se logra. Muchos de los problemas que están listados ahí ya se hubieran resuelto si hubiera una unión aduanera. El problema es que es un término que todo el mundo lo usa o lo dice, pero no se ponen metas claras para tal año o para tal fecha. Queremos que esto suceda. Está relacionado con lo que dice con falta de voluntad política. Entonces, ¿me entiende? El problema es que no toman en serio ese término de unión aduanera. Y cada quien lo usa a su antojo y como quiere. Hay algo igual como el tema de información que no arranca por falta probablemente de esa voluntad. Muy bien, Guillermo. Gracias. Yo me voy a cortar. Yo tuve que saber pero yo quería hacer unos comentarios. No sé si han tomado en cuenta el tema de la OIRSA para el tema sanitario. Hace algunos años se trabajó con OIRSA para empezar el tema de la armonización de un montón de las cosas que están hablando aquí, de los procedimientos, estandarizar armonizar más bien, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, al momento, eso fue hace algunos años, no estoy al tanto cómo está, ¿verdad? Pero sería bueno ver una chequeada hasta dónde llegaron, porque ya hubo una base, fue incluso también un sistema de información, que lo que tú mencionabas de que en la guía estaba ahí ya, ¿verdad? No sé cómo estará ahorita, pero te digo. Sí. Muy bien, anotado. Primero, luego. No, yo solo quería contestar a él. Yo trabajé con OIRSA cuando estábamos tratando de armonizar de esto. El problema regresa a lo que ella dijo, voluntad política. Porque OIRSA sí tiene la información para una práctica en todos los países, pero los ministros le dicen, no puedes declararla, no la puedes declarar, porque el jefe de ellos son los ministros. Entonces regresamos al tema político. No hay. Y ya se queda el tema de voluntad política como uno de los cuellos de botella más relevantes. En los acuerdos de comercio regional, uno de los problemas serios en otras regiones es el problema de coordinación macroeconómica. Cuando países tienen políticas monetarias y de tipo de cambio diferenciadas, eso tiende a generar flujos de comercio que van cambiando dependiendo de la política monetaria y tipo de comercio. Mi pregunta es, ¿nadie lo mencionó porque acá no es importante? Es importante. El tema de las paridades cambiarias. Política monetaria y cambiaria. Si uno tiene más inflación que otro, no ajusta el tipo de cambio, todo eso va cambiando la competitividad de los países. Pero lo que pasa es que se maneja el dólar como una entonces si manejas el dólar, es lo que te sirve para como declaración. Por eso la pregunta es válida si es un efecto, es un cuello de botella, o no lo es. En Brasil y Argentina también comercian en dólares. Pero si el real está sobrevaluado o el peso argentino está subvaluado, va a haber flujos de comercio en una dirección o en otra. Pero en este caso, el Consejo Monetario Centroamericano ha mantenido bajo control todo ese aspecto de la macroeconómica. O sea, no vemos a nivel nacional. Digamos que está ahí, pero probablemente en temas de impacto no es todavía, no es tan importante. Sí, eso es importante. Bien, vamos revisando, ya nos quedan 2-3 minutos nada más. No la voy a borrar ninguna, solo quiero que me digan ustedes cuáles debiéramos seleccionar de esas que hemos mencionado. En comercio intrarregional, desafortunadamente los nacionales están conectados con la región, es bien difícil como crear una frontera, ¿verdad? En tema de comercio. Pero quisiera que me ayudaran a apuntar un poquito más este listado. Tenemos temas como, reviso rápidamente, las 3 conductas, contrabando, los créditos no formales, pacto de caballeros, hablaban por allá de los RTCA que no se cumplen, y ahí creo que es más bien en términos de las normas, probablemente no hay un fiel cumplimiento. Los registros sanitarios son calvario, debieran ser más inmediatos, aceptar laboratorios certificados, los funcionarios con falta de criterio más la corrupción,
y entre paréntesis anoté ahí el tema de la mucha discrecionalidad, que eso permite esas conductas. Las leyes de salud no se conservan, no se consensan. Insertar el sector pesca y agricultura, lo cual por desconocimiento del rubro no se ha incluido, eso entendí. No se ha integrado un comité, me quedó un comité, me imagino que para facilitar o se refería, ¿sí? El marco de la El marco de la pero de hecho el acuerdo de asociación tiene su propia estructura. O sea que sí hay un comité de discusión. No hay claridad en metodologías a utilizar para facilitar este tema del comercio. Lo que sucede a nivel nacional. Perdón, tal vez. En la metodología no, o sea, hay muchísimos estudios, diagnósticos y que identifican Sí hay metodologías. Y entonces lo que falta es pero es la metodología de comunicación, de sensibilización, para concretar y separar no hay una separación entre facilitación de comercio y competitividad, no hay claridad. Es eso lo que se refiere a eso. Ok, lo voy a afinar luego esto. Hablábamos de lo que sucede a nivel nacional. Tú hablabas de 3 momentos, ¿verdad? Lo que ocurre en el despacho y se me quedó otra. Lo que ocurre a nivel local, eso es competitividad. Lo que ocurre pre-despacho, que son ventanillas únicas, es otra cosa. Y lo que ocurre en el despacho es otra cosa. Es facilitación de comercio. O sea, lo que sucede desde el momento en el cual uno toma la decisión de importar y saca un permiso, eso es facilitación de comercio. Hay un elemento, ¿no? Y hay otra sobre coordinación interinstitucional, sobre todo comenzando primero por la nacional, ¿verdad? O sea, para abordar la coordinación regional primero, también la nacional. Sí, eso traería el que las leyes no se consensan, que no hay consenso por relación, o sea, la coordinación es otro detonante. Diría que lo que se vaya a hacer en cualquier materia se haga con el consenso de todas las partes. Que para mí que las leyes de salud no son solo las leyes de salud, es que no hay posibilidad de consenso. Sí, y ciertamente que la preocupación es la seguridad alimentaria y nutricional y eso marca una pauta por donde dar los primeros pasos, como decíamos. Pero realmente el efecto debe ser mucho más macro, ¿verdad? Más facilitar el comercio no solo ayuda a la seguridad alimentaria, sino que también ayuda a otros efectos que también mejoran la calidad de vida de la población, ¿verdad? En general. Muy bien. Hablábamos también de que no hay una lista de productos prioritarios, eso apareció también el día de ayer. Se requieren mecanismos más efectivos de intercambio de información y apareció aquí pues el tema de la falta de voluntad política. Cerramos con temas de falta de una aduanera práctica y donde quedó el tema del proceso de armonización que inició como IRSA. El mensaje que está de fondo de Guillermo es ya se ha hecho muchas, se ha mencionado en varios momentos, se han hecho muchas cosas, pero ¿dónde y quién le dio la continuidad? Solo esa interrupción del proceso implicaría, si vamos a comenzar otra vez, comenzar de cero, ¿verdad? Desconociendo lo que ya se avanzó, que sería interesante. Sí. Falta de una unión aduanera práctica, yo creo que ahí déjelo, porque no existe ni práctica ni teórica. Ok. Hasta ahí déjelo. Muy bien. Si tenemos que recortar a 2 o 3 cuellos de botella, ¿cuáles serían? Personal. Recurso humano, que es el que está mencionábamos al pie de esta. ¿Qué otro? Bueno, ya tenemos el caso de la coordinación interinstitucional, que de alguna manera también pareciera que está dificultoso, ¿verdad? ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo en cortar el personal. Cuando llegue la frontera. No es cortar. No es el recurso humano. Sí. Se había mencionado que hay que hacer una evolución en ese recurso humano y prepararlo, hacerlo profesional, hacerlo que tenga mejores condiciones para que actúe con ética. Eso. Y por aquí, antes te dejo de ir luego. Yo solamente quisiera hacer una aclaración en la mención de OIR. OIR es una institución regional que apoya las actividades de diferentes ministerios. Es decir, los países son autónomos con una comisión y es que toma las decisiones. Solamente apoya
está dispuesta la organización a apoyar para que los países hagan lo mejor. Claro, y el tema es cómo arrancamos ese esfuerzo de que, y no solo IRSA, creo que participan otros actores, yo conozco personalmente varios, que han hecho grandes estudios y están colgados en internet, pero ahí están y pasan los años, 2, 3 años, ese estudio perdió vigencia, hay que volverlo a actualizar. Esa continuidad creo yo que nos está afectando. Bien, y por último, mi amigo, antes de que se me vaya. No, lo que pasa es que regresamos a lo que había dicho. Ahorita los países están aplicando regulaciones más arriba de lo que el comercio internacional exige a sus propios socios y supuestamente estamos en una manera. Por ejemplo, Guatemala que va a pasar una normativa donde MAGA tiene que ir a inspeccionar de origen a todo alimento que entra a Guatemala y lo tiene que hacer una vez al año. Con 4 personas en el departamento de inocuidad. ¿Cuándo se va a hacer todo eso? O sea, se están yendo más allá y eso tiene que estar ahí. Y es un fuego de botella que ahorita ya lo es y se va a convertir en peor todavía. Todos los países que exportan, y dice que es el mayor importador de todo, Guatemala. Y ahorita que comienza a tener que inspeccionar todas esas plantas, ¿qué va a pasar? Yo estoy de acuerdo, que era la presentación tuya iba por el tema de armonización, ¿verdad? Pero entendería yo que tras ese fondo, la falta de voluntad política puede impedir que esa armonización realmente aterrice y se vuelva algo frágil. Muy bien, y con este cerramos. Sí, a mí me parece que este tema es sumamente importante, porque si estamos tratando de privilegiar el comercio intrarregional, no es posible que nosotros estemos aplicando normas entre los países de la región que son más restrictivas al comercio que hacia afuera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos. Y el otro tema que me parece a mí que es importante resaltar acá es que no es únicamente necesario la coordinación, sino la coherencia que debe de existir entre las políticas en materia de salud y las políticas sanitarias. Entonces, encontramos disposiciones en materia de salud que son totalmente contradictorias, no son opuestas a las que están en materia fitosanitaria. Además de esa coordinación, es necesario que exista coherencia entre esas políticas intersectoriales y las políticas que ha venido mencionando la política macro, que es fundamental. Muy bien. Me parece que tenemos que cerrar. Tenemos que cerrarla y muchísimas gracias. Muchas gracias.